En 7 días radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. If you're going to San Francisco. Qué buen tema escogió nuestro invitado de hoy, San Francisco, Scott McKenzie, una canción que ya tiene sus años, pero que creo no pasa de moda. Inclusive he escuchado otras versiones mucho más recientes, pero sin duda esta es la mejor de todas esas. La escogió nuestro invitado de hoy, don Gerardo Castain, reconocidísimo analista en temas de seguridad, de temas de criminalidad, es criminólogo, es docente universitario. Durante muchos años, pero muchos años, trabajó para el organismo de investigación judicial. Para que usted tenga una idea, él fue de los fundadores de lo que ahora se conoce como el CERT, el grupo táctico de la policía judicial. También está entre los fundadores del grupo de negociador de rehenes del OIJ, así que yo creo que es alguien que conoce mucho. Así que, primero que todo, don Gerardo Castain, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Don Gerardo, ¿por qué esta canción? ¿Qué le gusta? ¿Es el artista, es la canción, es el género? Cuéntenos un poco. Ok, primero debo aclarar que no sé nada de inglés. Entonces lo que me gusta es la melodía y el sentimiento que tiene, porque sí, yo soy muy romántico, entonces siempre que tengo oportunidad la escucho y me traslada una quietud, una tranquilidad, me gusta mucho. ¿Le recuerda la época de qué? ¿De colegio? No, ninguna en especial, tal vez el colegio, sí, pero es el ritmo, la forma en que la interpreta Scott McKenzie es precioso, ¿verdad? ¿Conoce San Francisco? No, he estado cerca, pero no conozco. Tiene que ir. Conozco San Francisco de los Ríos, es igual. Tiene que ir a San Francisco. Hay que ir a San Francisco. Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Cero Estrés. Vamos a hablar de todo, pero sin guión, sin preocupación. No vamos a analizar casos puntuales de la criminalidad actual, sino que vamos a conocerlo un poco más. Nada más un dato curioso que me di cuenta hoy. ¿Está cumpliendo años usted hoy? Hoy estoy cumpliendo años, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. ¿Se puede saber cuántos? 7'3". Pero usted está como un chiquillo. Usted no aparenta 7'3". Sí, hay una serie de prácticas que todas las personas deben de hacer desde pequeños. Hacer ejercicios, alimentarse bien. Y la vida es bonita, ¿verdad? Ya llegará el momento de terminar, pero se lleva una vida preciosa, también muy linda. Vamos a ver si tenemos la canción de cumpleaños. Hay una de los Beatles, que es la que ponemos casi siempre por acá, ¿eh? Soltémosla, a ver. No, la vida dentro de la policía lo lleva uno muy rápido y está uno en una situación y se manejan muchas situaciones. Bueno, se maneja el estrés y si uno está en lo que le gusta, no está bien, ¿verdad? ¿Usted de chiquillo quería ser policía? Sí, bueno, yo nací en Punta Arenas, en un lugar muy pobre y me vine a San José, a un lugar que se llama Ciudadela Facio. Ciudadela Facio. Sí, cinturón de pobreza, ¿verdad? Pero con gente maravillosa. Al principio fue cambiando como esto que está ocurriendo ahora y ya hubo momentos en que se metió la delincuencia. Ahí me crié yo con Tres Pelos, con Negro Laxa. ¿Fueron compas suyos de barrio? Sí, claro. Ahí hay una anécdota, Rodolfo. Bueno, no es una anécdota, es una enseñanza que no necesariamente el entorno lo hace malo a uno. O sea, ahí fumaban marihuana y todo, y yo me hice policía. Y me hice policía
y empecé a trabajar en la penitenciaría para poder estudiar. O sea, estudiaba de noche y trabajaba en la penitenciaría central. Como vigilante de seguridad, como... No, era prosecretario ahí. Ah, ok. Pero el ambiente tiende a absorberlo a uno, es terrible. Pero si hay bases, los padres le dan bases a uno y no hay una predisposición a delinquir, o sea, no se delinque nada más, sencillamente, ¿verdad? ¿A qué edad llegó a San José? Nació en Punta Arenas y ¿cuánto tiempo estuvo ahí? En Punta Arenas, que casi hasta los 12 años, y ya después nos venimos para San José a la Uruca, después ahí a la ciudad de La Facio, y ya ahí empecé ya mi vida estudiando en el colegio, trabajando en la penitenciaría. De la penitenciaría pasé a la Reforma. También en labores administrativas. Sí, pasé a la Reforma. Cuando iba en el bus para la Reforma, iba un vigilante que le decían Sopilota, se montó al bus. A la par mía hay una viejita. Sopilota. Y Sopilota era de cariño. Me dice, Gerardo, ¿cómo estás? Le digo, bien, bien. ¿Cómo ¿Es Sopilota? Me dice, no, y se sienta en el centro. Me dice, ¿qué? ¿Cómo está todo? Le digo, bien, bien. Me dice, ¿qué? ¿Dónde está? Le digo, me pasaron a la Reforma. Me dice, yo sabía, usted estaba portando bien, ma, y lo iban a pasar a la Reforma. Y cuando vi la señora estaba en otro asiento, comentándole a otra. Pero son anécdotas de ese ambiente, ¿verdad? Que le pasan a uno. Ahora bien, pero es muy común, y eso sí yo lo creo, es muy común que los chiquillos quieran ser, o los niños y las niñas en general ya tienen, digamos, algunos juegos muy específicos, ¿verdad? Y es muy común, digamos, el juego de policías y ladrones. ¿Eso a usted le llamaba la atención desde chiquillo o no necesariamente? Sí, yo tenía un problema, yo soy, vamos a ver, muy introvertido, soy muy tímido. Era seguro, muy tímido. Bueno, sí, pero yo sentía que en la policía ese cierto poder que adquiere uno, claro, con todo cuidado, me podía ayudar y efectivamente ya cuando entré al organismo de investigación judicial, a la policía judicial, que eso es otra cosa, la policía, antes le decían PTJ, eso existe, lo que pasa es que pertenece al organismo de investigación judicial. Entonces ya ahí sí empecé a trabajar, me enfoqué totalmente en la policía y ¿A qué edad entró? tenía como 20 años, más o menos, algo así. O sea, era de los primeros. Ah, sí, claro. Éramos ¿Cuánto tenía el OIJ de existir? Bueno, inició en el 74, yo entré en el 76, eran 2 años. Pero sí éramos poco porque estaba inspecciones oculares y estaba la sección de homicidio, nada más. Entonces, si había un muerto, casi que nos llamaban a nosotros y ya sabíamos que teníamos que ir. Pero obviamente que había menos cantidad de ciudadanos, que hay que tomar en cuenta eso, y había menos delincuencia. Sí, la criminalidad tiene que haber sido sumamente baja. Baja, muy baja. ¿Recuerda el primer caso que atendió? Uno de los primeros casos en que yo fui, fue aquí en Cristo Rey, en una cantina se llamaba La Campana. La Campana, ahí mataron a un tipo que le decían Tarrito y lo ubicaron en algún lugar. Había, el jefe era un señor Granados, excelente, que en paz descanse, y lo ubicaron en algún lugar y nosotros llegamos a sacar a Tarrito de ahí donde estaba. ¿Pero Tarrito era cliente del bar o trabajaba? Sí, no era cliente del bar. Y ahí nosotros queríamos entrar a la fuerza y Granados nos decía que no. Entonces le enseñó el carnet por la ventana y Tarrito le dice, que no se parece a usted. ¿Cómo no? Tarrito le dijo, es que en la foto del carnet le decía al jefe, a Granados, es que no se parece a usted. Y Granados le decía, bueno, pero es que ese soy yo, más chiquitico. Bueno, pero es que anda sin uniforme. No, es que nosotros no usamos uniforme. O sea, estaban conversando ya y los dos. Al último nos metimos y lo sacamos. Pero fue uno de los primeros casos. O sea, el sospechoso era Tarrito. Era Tarrito. Ok, Tarrito mató a alguien. Tarrito mató a alguien y nosotros lo íbamos a capturar. Y se fue a esconder a ese bar, digamos, o estuvo... No. Él lo mata en el bar. Ajá. Y huye del bar y se mete en la casa. Entonces ahí nos dicen dónde está Tarrito. Ok, y ustedes van y tocan y el hombre pide la identificación. Sí, abre la cortina y entonces Granados dice, suave. Y le presenta el carnet. Ahí está la foto de Granados.
Entonces, Tarrito le dice, pero es que no se parece a usted. Y Granado vuelve a ver el carnet. Le dice, pero es que estaba más chiquitito, pero véalo. Pero es que anda sin uniforme. Es que nosotros en el OIJ no utilizamos. O sea, Oiga, pero me parece increíble que una persona sospechosa de homicidio se ponga a hablar de él. Se desarrolló una conversación. A lo último lo capturamos, nos metimos, Coqui Corrales y otros compañeros y lo detuvimos. Pero son anécdotas de ese tiempo, ¿verdad? La sociedad y la delincuencia eran distintas. En los 70, finales de los 70, era todo distinto, ¿verdad? Había más respeto por la policía uniformada, sobre todo, que ya eso ahora no existe. ¿Por qué será? Hay una frase que dice que la estadística hace la normalidad, un hecho de tanto repetirse se vuelve normal. Y hay otro elemento, otro factor, que es la globalización criminal. O sea, la globalización no se da solo a nivel comercial e industrial, sino que se da a nivel criminal. Los hechos violentos que ocurren en otros países se conocen aquí en minutos. Así es. Y la delincuencia lo va copiando, la delincuencia de aquí. Entonces, todo eso ha hecho que se vaya perdiendo el respeto por la policía uniformada, que ha ayudado un poco ciertos elementos al cometer delitos utilizando el uniforme. No la mayoría, por supuesto. No, pero sí han habido situaciones de corrupción y la gente va perdiendo alguna credibilidad y eso ha hecho que le pierdan el respeto a la policía también judicial, ¿verdad? Pero entonces, usted estando en el OIJ, le tocaba principalmente homicidios en ese entonces. Yo estaba en inspecciones oculares. Okay. De ahí me pasaron a un lugar que se llama, a una sección se llama delitos varios. Y dentro de delitos varios había una unidad de antiterrorismo. Entonces yo estaba ahí es cuando aparece un grupo que se llamaba La Familia, violento, bastante violento, fue una situación difícil. El licenciado Guillén me asignó la investigación de eso y gracias a Dios tuvimos la dicha de desintegrar el grupo. Ahora mantengo algunos contactos con algunos de ellos, ya pasó el tiempo. ¿Habla con ellos? Sí, claro. En esta situación de investigación criminal, si hay respeto por el delincuente y uno gana, como dicen ellos, no hay ningún problema. El problema es sembrar pruebas, por ejemplo, evidencias, para que los sentencien. Ya ahí uno tiene un enemigo mortal y eso sí es delicado y no es ético, definitivamente. O sea, usted me está diciendo que en alguna delincuencia aceptan perder, pero limpiamente, sin que le hagan trampa. Y casi en todo caso. O sea, si es limpio todo, ellos no. Además, yo me imagino, y siempre lo he creído, que el policía tiene que guardar, digamos, algún tipo de contacto con algún sector. Suena extraño, le voy a decir, pero con algún sector de, como se dice, el bajo mundo, porque hay mucho informante que sale de esa, de esa realidad. Eso es importante, el manejo de informantes. Generalmente los informantes son sujetos que están dentro de una organización criminal o tienen relación con la organización criminal y le dan información a un policía. Parece mentira, pero le pueden dar información a un policía por admiración. O sea, hay delincuentes que lo admiran a uno y se convierten en informantes por amor, digamos. Hay otros que sí cobran, ¿verdad? Entonces hay unos fondos especiales para pagarles en ciertas circunstancias. Pero igual hay que mantener una línea entre policía e informante, pero sí funciona el asunto. Don Gerardo, ¿qué es la cosa más rara, y digo rara, más extraña, más inimaginable que le ocurrió a usted siendo policía? Tiene que haber un montón. Sí, claro, sí. Lo que dice esto es... Tal vez no extraña. Vamos a ver, al principio las oficinas de nosotros estaban en unas instalaciones antiguas de la UCR, que es donde está ahora el edificio, el OIJ. Y ahí todo era de madera vieja. La morgue que estaba ahí la entrada era una puerta grandísima de plywood. Las camas de disección ahí, las plataformas. Las planchas. Las planchas eran de cemento, era un lugar de ladrillo húmedo. O sea, feo. Era como la casa de Drácula, literalmente. Entonces una vez hubo un accidente en Escazú y estábamos en diciembre, había llovizna y
Eso fue en la noche, traen el cadáver. Yo llego donde Segura, que era el que estaba de guardia, y le digo que necesito ver el cadáver de la persona esa. Me dice, mira, la acabo de meter ahí en la cámara. La cámara era un lugar frío, con una puerta, parecía una puerta de ¿cómo es? De caja fuerte, pero inmensa, Ajá. herrumbrada. Y me dice, hagamos una cosa, acá yo te abro, yo me quedo afuera, mae, para no resfriarme, y vos entras y yo te espero aquí afuera. Le digo, y sí. Eran 8 cadáveres puestos como verticales, Ajá. angosto, casi que los pies pegaban en la pared, los pies de los cadáveres. Entonces yo entré porque en un dedo del pie le ponen la boleta con el nombre. Con el nombre. Hay que sacar entonces todo el cuerpo, casi. No estaban en gavetas, Ah, eran okay. Camas de esas, camillas, ahí Ajá, estaban. ajá. Y habían muerto 2 quemados allá por el Ochomogo. Entonces, yo entro, como Seguro está afuera, yo empiezo a entrar, era un bombillillo amarillo, porque funcionaba con un transformador, Poca luz había. y hacía, berberiaba, hacía lo más raro. Entonces parecía que había movimiento ahí adentro. Entonces yo entro y al final, no sé cómo había hecho Seguro, había metido el cadáver al final. Yo llego, empiezo a revisarlo. Ahí uno está preocupado por la evidencia, no está con el morbo. Claro. Y ya cuando encontré un pedazo de pintura ahí, la guardé. Y cuando empiezo a salir, me quedo viendo y ya entró ese miedo. Es terror, uno se le encogen los músculos. Y cuando voy a salir, uno de los pies de los que habían muerto quemados estaba pegando a la pared. Yo había entrado de frente, o sea, no podía pasar, y me pegué en la pared y el pie me iba pegando aquí en el estómago y yo salí. Cuando salgo, Segura no estaba, se había metido. Se había ido. Y yo saqué un 357 Magnum que andaba, digo, si aquí me persiguen, los mato. Y la cuestión es que ya empiezo a caminar cuando el transformador que sonaba, cargaba cada 5 minutos, manda el bombazo. O sea, yo fui a caer a las gradas de lo que es la corte ahora. Ajá, bueno, ahí donde está la corte. Ajá. Está Huguito González, que si me escucha se va a acordar, y me decía, ¿pero qué le pasó, Castañ? ¿Qué le pasó? Es que está amarillo. Le digo, no, es que estamos jugando. O sea, no me iba a dar color. ¡Jamás! Pero las instalaciones sí eran muy... O sea, muy vos pensás que antiguas. alguien estaba saliendo de la morgue por vos. Yo dije, aquí viene alguien, ¿verdad? Uno es, no, yo saqué el arma, digo, aquí lo mato. Pero son cuestiones vamos a ver, el policía experimenta situaciones que no experimentan, yo digo, las personas normales, que es la sociedad. Y esto hace que el policía, también en el buen sentido de la palabra, el policía tiene que ser una persona normal en el buen sentido de la palabra. Tiene que ver cosas que la gente normal no ve. Tiene que pensar en milésimas de segundos lo que debe hacer, que no lo hacen las personas normales. Sí. Y después visualizar todo, ¿verdad? Uno tiene que andar monitoreando, como dicen, y tener una especie, o desarrollar una especie de paranoia táctica. O sea, tratar de detectar los riesgos, porque si no, uno puede reaccionar. Esto ahorita lo debe estar tomando el ciudadano en este momento. O sea, una persona, si ve que está en un lugar y ve personas extrañas o que conoce que son narcos, tiene que irse de ahí sencillamente. Está expuesta. Yo creo también, y yo tengo muchos amigos policías a lo largo de mi carrera como periodista, he cultivado mucha amistad con ellos, policías y expolicías. Y sí me parece que el gran reto que tienen quienes se dedican a esta labor tan delicada es que la mitad del tiempo tienen que lidiar con delincuentes, sí, y la otra mitad tienen que lidiar con muertos. O sea, ven con muertes violentas. Ven tal vez el lado más negativo de la sociedad en alguna medida. Sí, claro. Y eso tiene que afectar el ánimo de los policías. Entonces, con justa razón, un día llegan a la casa deprimidos porque vieron el crimen de una niña o de un niño, ¿verdad? Sí, claro. O sea, quiero decir, el trabajo, desde el punto de vista psicológico, el impacto que puede tener ese trabajo, caramba, es complicado. Yo sufrí una experiencia, se la conté a unos señores del Consejo Municipal de la Unión. O sea, en ese momento lo pensé, porque
nosotros, uno en homicidios pasa mucho tiempo metido en la morgue para cuestión de las autopsias y eso. Y un día llegué con Goyo, que era la pareja mía en investigación, y entré, y en una camilla estaba el cadáver de un muchacho como de 20 años, blanco, nunca se me dio, blanquito, estaba desnudo, una barba bien recortada de candado. Hace mucho, estamos hablando. Perfilado, ya estaba en la morgue allá en San Joaquín. Y entré y me quedé viendo, pues no le vi ninguna herida, ningún golpe, ni nada. Y me pongo a ver y tenía un huequito en el centro de la frente, chiquitico. Era un orificio de entrada de un proyectil calibre 22. Pero yo me quedé ahí observando y decía, ¿cómo es posible? ¿Qué nos hace a nosotros movernos, vivir, pensar, ser buenos o ser malos? O sea, era un huequito chiquitito. O sea, ¿qué podía hacer yo para que esa persona se moviera ahí, viviera? Es un choque que tiene uno con la muerte, y ahí pueden pasar, digamos, dos cosas: que uno se siente inmortal y se haga prepotente, o que se dé cuenta que uno le puede pasar eso y se hace uno más humilde. Generalmente todas estas experiencias lo hacen a uno más humilde. El policía sobre todo es ser humilde, inteligente más que valiente. Hay otra faceta suya, don Gerardo, que me parece a mí muy delicada desde el punto de vista policial, y es el tema de la negociación de rehenes. Usted estuvo entre los fundadores de la unidad, me parece, ¿eh? Sí. Debe ser una labor complicadísima llegar a un sitio donde hay una toma de rehenes y sobre ustedes, sobre sus espaldas, la responsabilidad de tratar de que ese rehén salga vivo de ahí. Sí, claro. Vamos a ver, una de las primeras experiencias, y fue durísima, fue el secuestro de los magistrados, que policialmente fue una toma de rehenes. Entonces, esa vez, el licenciado Guillén, a quien le agradezco muchísimo, y si está oyendo de verdad de corazón. Un saludo. Sí, le agradezco mucho a él porque él tuvo mucha confianza. O sea, los peores casos que ocurrieron en la historia policial de Costa Rica, él me llamó y tuvo confianza, y gracias a Dios el asunto funcionó. Esa vez él me llama y yo me vengo de Tres Ríos, llego ahí al edificio de la IJ, al 5º piso, y ya me explicó lo que estaba pasando. Entonces yo me senté ahí en una banquita y empezó una experiencia inolvidable. Fueron 3 días terribles, y la cuestión ahí es que nosotros, o sea, no existía la unidad de negociadores, no estábamos capacitados para negociar. Y como era la Corte Suprema de Justicia, el gobierno decidió tomarlo como una situación de crisis nacional y pasaron todo el manejo a seguridad pública. Yo me quedé ahí porque ya había establecido contacto con los secuestradores, con los perpetradores, y como a la hora llegó un buen amigo, Alan Solano, y me dijo, te necesitan allá. Entonces me fui, ahí seguí negociando. Es uno de los únicos casos en la historia que ha salido bien en esa modalidad, porque, claro, junto con otro equipo, se recuperó el dinero que se había dado, se recuperaron los rehenes, todos bien. Hubo alguna situación ahí en que dejaron salir a 2 magistrados, entonces salían y volvían, era algo atípico, pero lo estaba manejando seguridad pública, entonces ellos tomaban ese tipo de decisiones. A raíz de eso vino el doctor Wyman Mullins de la Universidad de Texas de San Marcos y estuvo observando, y al final él ofrece capacitación. Y en el 2000, para ver cuándo fue, 1993, 94, en 1994 fundó la unidad de negociadores de rehenes junto con otros compañeros que creyeron en el proyecto, y ahí está la unidad de negociadores. Tienen que, o sea, se basa en la revisión de casuística. Los negociadores deben de ser voluntarios. Y una vez que son voluntarios, se le hacen exámenes
para ver si tienen la capacidad de son soportar idóneos. situaciones de crisis. Si son idóneos. Uno se somete a mucha presión y sí hay pocos, ¿verdad?, que tienen ese perfil. Gerardo, ¿usted me contaría cómo fue el inicio de esa conversación con los perpetradores cuando fue la toma de rehenes de la corte? Porque usted una vez me la comentó, me pareció muy, muy interesante. Usted agarra el teléfono y ¿cómo fue la cosa? Sí, el licenciado Guillén me dice, por ahí están llamando los secuestradores, porque él era directo. Ajá, llamaban a la oficina del Ahí. director del OIJ. Y entonces, yo nunca le preguntaba al licenciado Guillén ni qué era, ni cuánto iba a durar, nada. Y tal vez esa fue la confianza que tuvieron los directores. Y no, yo me senté cuando sonó el teléfono. Entonces ahí el colombiano, supuestamente eran colombianos, no se sabía quiénes eran. En ese entonces no se sabían que eran ticos, pues. Y entonces él dice, con el licenciado Guillén, entonces yo le digo, el licenciado Guillén no está, yo me voy a comunicar con ustedes de ahora en adelante, yo soy Gerardo Castaín. En ese momento, dice el magistrado Rojas, que tal vez seguro nos está oyendo, dice que adentro ahí se armó un alboroto porque yo tenía un grupo no oficial de agentes que hacíamos operaciones de alto riesgo, que no era el CER ni el SPIN. Entonces que hubo un problema ahí adentro, la gente se asustó. Y el tipo me dice a mí, no, es que queremos hablar con el licenciado Guillén. Le digo, no, el licenciado Guillén no está. Le digo, ya yo le dije que soy Gerardo Castaín, identifíquese usted. Me dice, no, yo no me voy a identificar. Le digo, bueno, dame un seudónimo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Se ahora está soplando al hombre para que... Y él me dice, Charlie. Le digo, ok, Charlie. Y ahí seguimos comunicándonos como Charlie y Castaín. El asunto ahí... O sea, ellos te conocieron. En el momento en que vos dijiste Gerardo Castaín, dijeron... Sí, Castaín. porque, y así, sinceramente, de corazón, Gilberto, yo lo estimo mucho, era amigo mío, claro, no se sabía en ese momento, hay que hacer la diferencia, claro. Pero él trabajaba en cárceles y el hermano de él era subalterno mío, Enrique, también lo quiero aún mucho. Y Guillermo, que era el otro, Enrique no estuvo involucrado ahí, Guillermo, que también era informante mío, había trabajado en narcóticos, excelentes policías, pero bueno, en ese momento no se sabía que eran ellos. Entonces ahí empezamos a comunicarnos, pero el doctor Tijerino, que era el fiscal general, ya llegó un momento ahí en que dice, bueno, Gerardo, ya deje el asunto porque lo va a asumir Seguridad Pública. Y esas son situaciones que no deben de ocurrir. Uno como negociador debe tener tranquilidad y paz. El negociador que empieza es el que tiene que terminar. Hay dos corrientes, la de la Universidad de Texas, que dice que debe terminar, y el FBI que sí recomienda cambios, sí. Pero para mí el negociador de rehenes debe tener una condición física envidiable, una salud envidiable, claro, para que pueda empezar y pueda terminar, dure lo que dure. Por ese caso duró 3 días. Entonces, hay un momento en que llega Alan Solano y me dice, Gerardo, andate vámonos a Seguridad Pública porque vas a seguir negociando allá. Entonces, ya me tranquilicé y seguí hasta el final. Hubieron algunas situaciones ahí que afectaron un poco, pero sí el negociador debe tener tranquilidad, paz y confianza, que le estén dando confianza. Y de verdad deben de ser buenos porque... ¿Tiene que hacerse en alguna medida amigo de la otra persona? No necesariamente. Eso es... hay una técnica que dice que hay que hacerle creer al perpetrador de que él está manejando la situación, pero en realidad uno está logrando los objetivos que uno desea lograr. Y los objetivos ahí es la liberación de los rehenes, la vida de los rehenes y por último la vida de los perpetradores. Pero sí es un arte, es una práctica que si se utiliza en los matrimonios, por ejemplo, los matrimonios llegan a un final feliz. y si se utiliza en la vida normal, en situaciones que se presenten,
si se hace bien, la persona va a tener éxito, ¿verdad? Va a encontrar una solución pacífica a situaciones violentas, ¿verdad? Y cuesta mucho. Yo soy consciente de que negociar o manejar una situación de crisis extrema, o sea, debe tener mucha capacidad. O sea, un buen negociador sería un buen consejero de parejas. Excelente, claro. Sí, yo he estado ahí en cuestiones de parejas. ¿De verdad? Sí. Pero sí, hay cosas que aprende uno mucho en esto. La relación con las personas también. Hubo un tiempo en que había un distanciamiento con los periodistas. Sí. El periodista llegaba y buscaba la noticia y yo nunca tuve problema con eso, siempre nos llevamos bien. Sí, había gente que era muy accesible, otros que no. Entonces yo, por ejemplo, llegué a hablar con un periodista, también lo quiero mucho, y le contaba cosas graves y nunca publicó nada. Hasta que yo le decía, bueno, ok, había una conferencia de prensa. Pero esa relación policías-periodistas honesta, ética, debe existir y es muy importante, ¿verdad? Don Gerardo, cuénteme o recomiéndeme más bien una buena película de policías. Hay una película, se llama El Negociador, con Kevin Spacey y... Samuel L. Jackson. Sí, muy buena para los... Película vieja, puede tener unos 25 años. Pero es lo más parecido que hay a lo que es un negociador. Y es un problema interno dentro de la policía. Y eso puede suceder ahora en cualquier momento. Es una película donde, usted me recuerda el guión, a uno de ellos lo acusan falsamente de un hecho. Al negro lo acusan. Ajá. Y él era asuntos internos, ¿verdad? Que por eso la película tiene su ciencia. ¿Fueron cuántas horas de negociación esa película? O sea, la ficción eran muchas horas de negociación. Sí, fueron varias horas, sí, claro. Sí. Pero usted ha estado en muchas horas de negociación, como esa de la corte, ¿eh? Sí, en la corte fueron 3 días. Es que el vacilón de esa película es que Lee Jackson, Ajá. y cuando ya tiene a los rehenes, pide que le traigan a Kevin Spacey, Ajá. que tiene otro nombre. Porque Kevin Spacey ahí desarrolla el papel de negociador y lo manda a traer porque había negociado durante 50 o 53 horas. Entonces yo un día, vacilando con una gente, les decía que yo debería estar ahí porque yo había negociado durante 60 horas. Y no Kevin Spacey. Y no Kevin Spacey. Pero no, jamás. Es más, le voy a contar algo. Cuando Ignacio Sánchez hizo unos documentales sobre Sí. entonces me llamó para que yo lo asesorara en todos esos, no solo en eso, en todo el proyecto. Y cuando iba a hacer eso me dice, mira Gerardo, te vamos a hacer un casting para ver si vos te interpretás vos mismo ahí. Y me lo hicieron. Ajá. Y lo perdí, man. O sea, ni yo mismo me sé interpretar. O sea, no. Y me quedaba yo así, me dice, pero no. Entonces, contrataron a este actor Arceyut. Arceyut es muy buen actor y él es el que hace el papel mío en los documentales. Y a veces lo veo, a veces voy ahí al teatro y lo veo y ahí conversamos un ratito. Sí. Vos tuviste a tu cargo no todos los casos del psicópata, no todos, me parece que algunos en particular, ¿verdad? Los que se registraron, me parece en San Vicente, ¿no? No, el asunto es que cuando empiezan a ocurrir los asesinatos esos, se establece, bueno, por una parte, de que el arma que estaban utilizando se había utilizado en la masacre de la abuelita. Ajá. Entonces, el licenciado Guillén me manda una orden escrita, bueno, ahí la tengo, de que me haga cargo del caso. Ok, no era por la zona. No, lo que pasa es que, la misión ahí, lo que me dijo el licenciado Guillén, están matando por la zona de Tres Ríos. Ajá. Entonces, el objetivo es que no vuelvan a matar, porque la gente en Tres Ríos, en la Unión, estaba muy alterada. Entonces, yo ahí tomo el caso
y empiezo a trabajarlo. O sea, originalmente no te tocaron esos casos en el momento en que se No. descubrieron, sino que te los reasignaron posteriormente como para evitar que se diera... Ok, casi que preventivamente. Entonces, yo me hice cargo del asunto, consecuentemente tenía que investigar el caso reinvestigar el caso de Alajuelita. Sí, todos los casos que se le atribuyeron. Todos, y era cansado. El asunto es que hacen una oficina del OIJ, una subdelegación, pero de todo el personal tenía que investigar delitos, estafas, robos, asaltos. Entonces yo andaba investigando el caso del psicópata en autobús, en taxi o a pie, ¿verdad? Yo no ¿De tenía verdad? carro. Porque había andado un vehículo, pero lo necesitaban los investigadores. Para lo cotidiano. Claro. Y sí, fue duro, ¿verdad? Fue muy duro. Y vamos a ver, había un error conceptual investigativo. Porque una vez que mataban, ya se pensaba que ya no iba a matar más. Y ese es un error policial. El asesino en serie, bueno, ahí eran 3, pero los asesinos en serie siempre dejan, no es que dejan un tiempo de enfriamiento, sino que cuando matan se llevan un trofeo. En uno de los casos, para no mencionar específicamente, se llevan el pezón de una mujer. En ese caso, por ejemplo, lo mantienen en alcohol o formalina, no sé, y bajo efecto de drogas empiezan a revivir todo lo que hicieron, sin el riesgo de que los capturen, sin el riesgo de que vayan a cometer un error, pero esto cumple un ciclo, y cuando se cumple el ciclo tienen que volver a matarlo. La tesis tuya siempre fue que participaron más de, o 3 personas por lo menos, ¿eh? Siempre he escuchado yo tesis de tesis, la tuya es más o menos que hay más de un perpetrador. En uno de los casos, a la entrada de San Vicente, ese caso era impresionante. Ahí viene un pastor evangélico de San Vicente, como a las 9 de la noche, y viene con la esposa y trae un foco, y sobre el asfalto, porque no había iluminación, ve un charco de algo ahí. Entonces se agacha y con un dedo junta y ve que es sangre. Entonces le dice a la esposa que se vaya y que él va a esperar a alguien para ver qué fue lo que pasó ahí. Porque habían 2 borrachillos y él pensó que habían peleado o algo. Cuando viene un señor, se van y entran ahí al cafetal, como 4 metros, y ven un muchacho herido. Y oyen a más de una persona que se hace hacia adentro del cafetal, a más de una persona. Claro, ahí llevaban a la muchacha. Cuando yo le pregunto a Drúbal, que se llamaba el pastor, la pregunta es que si era un rastro de sangre o eran gotas. No, me dice, eran gotas. Llevaba alzada. Para que fueran gotas, la fuente que liberó la sangre tenía que ir en suspensión, ya sea que un tipo la llevara alzada o que uno la llevara de las manos y otro de los pies. Y alguien debería tener al novio. Y ya aquí empecé a ver que la situación no la podía hacer solo uno. Ahora bien, pero Gerardo, podría ser que en algunas escenas, si esa tesis, si esa hipótesis la damos como posible, en algunas escenas participaron 3, pero en otras pareciera que la característica es de un solo perpetrador. En un caso, al costado del cementerio de San Antonio de Desamparados, ahí sí participó uno, que es una muchacha que está dentro de su cuarto y le disparan a través de una ventana. Pero la tesis de que era más de uno se confirma en un caso en la finca Litaba, donde trasladan a la mujer, la ponen en el cauce de un río y le colocan, no le tiran, le colocan una piedra enorme, o sea... Una sola persona, por más fuerte que fuese, jamás. No levanta esa piedra. No. Entonces ya ahí empecé a establecer la investigación hacia más de una persona. El asunto es que ¿Te quedó ese sinsabor del caso del psicópata? No. Yo, o sea, hay ocasiones en que policialmente uno resuelve el caso, policialmente, pero no tiene la evidencia para que judicialmente se pueda sentenciar a la persona. Y yo por ese lado, yo estoy tranquilo. Es más, ya uno de ellos murió. Es más, andaba con tobillera en la calle. Las tobilleras son famosas.
Entonces, el otro murió de cirrosis y otro anda por ahí, ¿verdad? Pero sí, son experiencias, ¿verdad? Gerardo, ¿te hace falta... bueno, ¿cuánto tienes ya de jubilado vos? Del 2000. Ah, no, ya hace ya tamaño rato. ¿No te ha hecho falta? No, porque sigo en lo mismo, ¿verdad? Ahí doy asesorías y la cuestión esta de las intervenciones con los medios lo hacen a uno mantenerse, ¿verdad? Conectado a la situación. Pero digo yo, el trabajar en campo, como llaman ustedes. Sí, es que hay distintos tipos de asesoría desde el punto de vista policial. Entonces hay investigaciones privadas y todo eso que lo mantienen a uno cerca, ¿verdad? Digamos, de lo que es la acción, de lo que son los casos, ¿no? Me imagino que también has hecho grandes amigos en esto. Y no sé si puedo decirlo de esta forma, de ambos lados de la ley en alguna medida. Sí, claro. O sea, Claro. excompañeros y gente que, por lo que vos me dijiste, tenés contacto todavía con algunos por la forma en que se resolvió un caso, por ejemplo. Sí. Claro, uno hace amistad. De hecho, tengo buena amistad con exdelincuentes, personas que están tranquilas ahora y de vez en cuando conversamos. Con Bam, por ejemplo, conversamos, me cuenta las experiencias, tomamos café, conozco al papá y así otras personas que habían delinquido que ahora están más tranquilas, pero ese respeto mutuo se mantiene, ¿verdad? Es interesante. ¿Sí? Y yo me imagino que a la hora de investigar el crimen o investigar criminalidad, yo me imagino que también es importante estudiar lo que te dice el criminal, porque ahí se va haciendo teoría respecto a la criminalidad, me imagino. Sí, claro, en eso, Rodolfo, vamos a ver, antes de 1998, los investigadores judiciales podían interrogar al imputado o al sospechoso. Entonces nosotros los interrogábamos respetando todo lo que se estableció en la ley, pero a partir del 98 entra el Código Procesal actual, en donde aparece una figura técnico-jurídica que se llama dirección funcional, que es la supervisión y control jurídico de la investigación criminal, cuyo protagonista es el fiscal. Entonces ahorita, y esto es que la ley a veces es muy enredada, pero ahorita el que puede interrogar a un imputado es el fiscal, siempre y cuando esté presente el abogado defensor, o sea, es obligatorio. El abogado defensor le va a decir al imputado, absténgase de declarar. Claro, eso se cambió y bueno, ya esto es otro tema, pero entiendo que fue para que el Ministerio Público tuviera una mayor dirección funcional de la investigación. Jurídica. Sí, básicamente. Ha habido mucha discusión, inclusive ha habido planteamientos en los últimos años de que debería nuevamente la policía Poder tener la interrogar. posibilidad, como se hace en otros países. Claro, sí, en muchas series de Estados Unidos uno lo ve, ¿verdad? Sin embargo, pensando en las garantías constitucionales, uno pensaría que la forma en cómo se hace, digamos, tiene su vulnerabilidades. su sentido también. Es que yo no lo vería solo como vulnerabilidad, sino también su sentido. Pero yo creo que ese es tema para otra conversación. Sí, porque es interesante, ¿no? Nos quedan unos minutitos. ¿Cómo te imaginas vos? Estás cumpliendo 7-3 hoy. ¿Qué te imaginas estar haciendo en 7 años? Lo mismo. También. Hasta que haya vida, siempre voy a hacer lo mismo. O sea, es que... ¿No te imaginas ya fuera, lejos de las aulas, en algún lugar, No. en la montaña, en la playa, viviendo con cabras o con gallinas? No. No. Tengo que estar en contacto con todo eso. Y eso es importante porque cuando uno trabaja en algo que le apasiona, uno debería pagar más bien, ¿verdad? No que le paguen, ¿no? Entonces, no, ahí estamos en lo mismo, ¿verdad? Ricardo Valverde Vega nos pregunta, o le pregunta a usted, si ha realizado un libro de casos o pretende hacerlo. Vino hace unos años un funcionario de Reader Digest, de selecciones, y estuvimos hablando, pero quedó venir después y no regresó. Ahora hay un filólogo, se llama Gerardo Pérez, que es de un grupo que hay ahí en la ciudad de La Faz, se llaman Los Veteranos.
que le mando saludos. Yo creo que están todos oyendo ahí. Gente que ha vivido ahí, son excelentes. Yo los quiero mucho, a veces no me puedo comunicar. Pero son muchos, muchos, muchos. Entonces, ahí está Gerardo Pérez, que es un vocero de la municipalidad de Goicoechea. Entonces hemos estado hablando para ver si hacemos varios libros. Sí lo ha pensado. Sí, varios libros porque sí se aprende mucho, ¿verdad? Se aprende mucho. ¿De casos o de teoría? De casos y de vivencia, ¿verdad? No, yo creo que tendría mucha aceptación. Sí, claro, sí. Mucha aceptación. Don Gerardo, ¿verdad? Muchísimas gracias por sacar un rato de su agenda, porque sé que da clases todavía y da asesorías, pero sacó un ratito para estar con nosotros y hablar de aspectos poco conocidos de su vida. De verdad, muchas gracias. No, ahí estamos para servirle y gracias a usted, Rodolfo. Sabe que lo estimo mucho y de todo lo que se pueda aportar, ahí estamos a la orden. Bien, y a ustedes también muchas gracias. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de Cero Estrés. Hasta entonces. En 7 días radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.